Ok, buenas tardes a todos. El día de hoy miraremos lo que es la anatomía del aparato urinario o tracto urinario. Es uno de los estudios más frecuentes que ustedes van a realizar en su práctica diaria. Posiblemente de 10 estudios que hagan en un día, es un ejemplo, no va a ser esa cantidad, ¿no? Fuera de rayos X de tórax, el estudio fluoroscópico que más van a hacer, de 10 pueden ser 4 hasta 5 estudios de bibliografía. Entonces, por eso es importante conocer la anatomía básica del aparato urinario, sus funciones, sus características y por qué los medios de contraste son tan efectivos en el diagnóstico de la mayoría de patologías del aparato urinario. Una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es las razones por las que el aparato urinario es esencial para nuestra vida, cómo funciona y qué son las cosas que realiza que nos permiten a nosotros tener una vida activa y normal. En primer lugar, el aparato urinario tiene una función excretora. Esta función excretora es la eliminación de todas aquellas sustancias orgánicas que ya no son esenciales para la vida del organismo, sino que se pueden convertir en sustancias tóxicas. Entonces, estas sustancias son filtradas y eliminadas a través del riñón en nuestra orina. Además de esa función fundamental que tiene el riñón, también esa eliminación de sustancias también puede disminuir las concentraciones de sustancias normales en nuestro cuerpo, pero que se elevan en formas aceleradas. El mismo riñón puede servir de un filtro que elimina el exceso de estas sustancias, como ser el sodio, el potasio, el cloro, el calcio y otro tipo de iones. Un ejemplo, el calcio, si hay calcio en concentraciones altas, el riñón trata de eliminarla. ¿Cuál es el problema con esto? Que si la persona tiene concentraciones de calcio muy altas, pero no ingiere agua, o se aguanta las ganas de orinar, o no hace ejercicio adecuadamente, o ingiere alimentos con mucho contenido de calcio, o ingiere medicamentos anabólicos o sustancias anabólicas que lleven concentraciones de calcio, entonces el exceso de calcio se acumula en el riñón y esos acúmulos de calcio van a formar lo que nosotros conocemos como cálculos. El 95% de los cálculos en el riñón son de calcio. Los demás pueden ser de colesterol o ácido úrico. De igual forma, el riñón también sirve como un regulador. ¿Regulador de qué? De nuestra presión arterial. ¿Cómo lo hace? Ajustando el volumen de agua al orinar. Si el cuerpo detecta un exceso de un exceso de agua en el organismo, entonces trata de eliminarlo a través de la micción. Si el cuerpo detecta poca cantidad de agua en el cuerpo, lo que hace es la disminución de la micción. Pero ¿cuál es el problema? Cuando hay una disminución considerable de la micción, esto puede provocar un daño renal. ¿Por qué? Porque los glomérulos, que lo vamos a ver un rato, tienen una función fundamental que es la de ser estos filtros. Estos filtros, si caen en desuso, se terminan lesionando. Eso funciona a través de la liberación de sustancias, una se llama eritropoyetina y la otra renina. Estas sustancias son autorreguladoras
de la presión arterial. Al mismo tiempo, autorregulan la micción. También contribuyen a la estabilización del pH. El pH es la cualidad que tiene la sangre de no ser ácida ni ser básica. ¿Qué es eso ácido básico? Pues ácido es aquello cuyo pH es menor a de 4, vamos a decir, y pH alto mayor de 5. Entonces, un ejemplo hipotético, la sangre se mantiene en un nivel intermedio, ni ácido ni básico, permitiendo que el plasma se mantenga en equilibrio. Si el riñón falla, esta estabilización se pierde y se puede volver una acidosis metabólica o se puede volver una alcalosis metabólica. Ambas son extremadamente dañinas y dan toxicidad al mismo riñón, pero dan toxicidad al corazón y al cerebro. También sirve para conservar los nutrientes. Por ejemplo, en la orina no se excretan glóbulos rojos, no se excretan proteínas ni carbohidratos. La eliminación de estas sustancias en orina, cuando están presentes, lo que demuestra es una falla renal. Entonces, por eso son importantes los exámenes de laboratorio. Por eso es cuando van a hacer un estudio de pielografía, van a pedir siempre un examen de creatinina, porque la creatinina se elimina en la orina, pero en cantidades equilibradas, dependiendo de la edad. Si es una persona menor de 50 años o 60 años, no se espera que la eliminación llegue a un punto, sino que esté entre 0.7 y 0.9. Después de los 60 años puede llegar a 1, 1.2. Siempre y cuando no pase de 1.5, se podrían considerar rangos normales en pacientes mayores. Si ya es mayor de 1.5, se considera patológica. La síntesis de calcitrol. El calcitrol trabaja con la hormona derivada de la vitamina D. La vitamina D la ingerimos nosotros. Y también funciona con el sol o la estimulación de la luz, que estimula la absorción del calcio. Esta absorción del calcio se absorbe en el intestino delgado, provocando que el hueso se pueda remodelar, ¿verdad? El hueso se reabsorbe y después vuelva a formar nuevamente tejido óseo. Eso lo vamos a ver cuando veamos la anatomía del hueso. También ayuda al hígado en la eliminación de todos los tóxicos. Esos tóxicos son aminoácidos que ya no tienen una funcionalidad específica y que su concentración se vuelve dañina para el cuerpo. Entonces, el riñón interactúa con el hígado para eliminar estos descompuestos y secretan todo en la orina. Para que ustedes sepan, entonces, la orina es un conjunto de desechos metabólicos eliminados en su mayor porcentaje con cuerpos cetónicos. Bueno, entonces miremos la estructura de los riñones. Los riñones tienen una forma longitudinal que asemeja la forma de un frijol o de un marañón. Esta forma es la característica que le da al riñón de tener un polo superior, un polo inferior y una región corpórea media. Eso es desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista interno, o microscópico, tiene una corteza, tiene una médula, tiene una pelvis y tiene un conducto excretor dentro de la estructura anatómica del riñón. Igual que todos los demás órganos, hay epitelio localizado a nivel de la pelvis
La pelvis simple y sencillamente es una área de recolección de orina que posteriormente por peristalsis, igual que el intestino, baja la orina hacia la vejiga urinaria. Por arriba de ambos riñones están las glándulas suprarrenales, son glándulas especializadas en estado de vigilia y respuesta. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales producen hormonas que son utilizadas altamente cuando estamos en estado de vigilia o en un estado de respuesta. Por ejemplo, hay un terremoto que nos da la fuerza y la agilidad para salir corriendo, brincar o hacer cosas a veces difíciles de hacer en una forma normal, es las hormonas que produce la glándula suprarrenal. Entonces, el riñón tiene una corteza, tiene una médula, en la parte inferior de la médula están las pirámides y debajo de las pirámides la papila renal. Todas estas están formadas por columnas renales que terminan en un lóbulo. Y todo esto, en su parte más periférica, está el centro de filtración, que un momentito se lo voy a enseñar, y que se llama nefrona. La posición anatómica de los riñones es esta que están viendo ustedes acá. El riñón izquierdo siempre está por arriba del derecho, ¿verdad? Normalmente va a estar entre T12, L2, la salida de las arterias, la posición anatómica tanto en vista anterior como en vista posterior, siempre el riñón izquierdo va a estar más arriba que el derecho. La razón es porque el hígado es mucho más grande que el riñón y provoca su desplazamiento. Aquí en cortes tomográficos, como se mira un riñón, aquí lo vieron, tiene forma de frijolito. Aquí en un corte tomográfico también mantiene la forma de un frijolito. Aquí está el vaso, aquí está el estómago, esta es la aorta, esta es la cava. Y este es un estudio de un cadáver. Entonces, es importante conocer la anatomía para ver las áreas circundantes al mismo. Aquí nuevamente el riñón, las suprarrenales, que son estas que están acá arriba, la forma que tiene y la forma que tendría en un cadáver. Miren, es igual. El riñón es uno de los órganos más irrigados del cuerpo, al igual que el cerebro. La razón básica es porque toda la sangre de nuestro cuerpo tiene que pasar por él para poder eliminar todas las sustancias que los diferentes órganos producen. No solo el hígado, sino que el corazón, el propio intestino, el mismo riñón, los músculos, todas generan sustancias de eliminación que van a dar al riñón. El riñón tiene una arteria renal normalmente. En ciertos casos pueden haber hasta 2 arterias renales. Eso es importante en los diagnósticos de pacientes con hipertensión arterial. Muy probablemente tienen 2 arterias o tienen estenosis de las arterias. Eso se hace por angiotomografía renal. Antes se hacía por arteriografía renal. Ha caído en desuso desde que hay tomógrafos de 64 cortes y pueden hacer una reconstrucción efectiva del riñón. Esta arteria renal se va dividiendo posteriormente en arterias más pequeñas, las cuales se llaman segmentarias, interlobulares, arciformes, interlobulares, arterioles aferentes, hasta llegar al área donde está la nefrona. De ahí también hay un drenaje a las venas interlobulares, a las arciformes, interlobulares, hasta llegar a la vena renal, y así sucesivamente. Pero en el interior de la misma
está esta formación arterial, toda esta que ustedes están viendo aquí, que está justamente en la corteza, pero que la comunicación está dada por esta estructura que está viendo aquí, que es parte de la nefrona, donde está el glomérulo. El glomérulo es el responsable de la filtración de todas las sustancias que antes le acabo de decir. Después de esta filtración, lo que se elimina cae a esta pirámide que está en la región medular. Esta pirámide después envía como gota a gota los desechos y caen a la región de la pelvis. La pelvis va acumulando todo eso. Cuando ya está llena, se comprime y por medio de peristalsis va enviando la orina al resto del uréter. Aquí tenemos un estudio anatómico de un cadáver, cómo se mide el riñón, y aquí cómo es la vascularidad, en este caso este riñón. Si ustedes se fijan, este riñón tiene una sola arteria, pero se ramifica fuera de ella, generando dos arterias diferentes. Esto puede convertirse en un grave problema porque lo hace o lo convierte en sistemas independientes. En otras palabras, si yo me meto con un catéter hasta acá, solo pintará la mitad del riñón. Si yo me meto un catéter por acá, solo pintará la mitad del riñón. Mientras con una arteria única yo entro, meto el contraste y pinta todo el riñón. Eso es importantísimo cuando hay diagnóstico de hipertensión arterial no controlada por medicamentos. En este caso, este dibujo, este es un riñón que presenta dos arterias en forma bilateral. Por lo tanto, este paciente no es un paciente optativo para un trasplante renal. O sea, que él sea el donador no es optativo. ¿Por qué? Porque al conectarlo con la arteria, normalmente la arteria ilíaca, una de estas ramas se puede obstruir y puede necrosar el riñón y perder el riñón totalmente, hacer que el paciente quede inmunosupreso porque donó un riñón y el otro paciente ya no tenga alternativa de sobrevivencia. Doctor, ¿Sí? una pregunta. Habemos bastantes seres humanos así con dos arterias. No es tan frecuente, fíjese. No es muy frecuente que uno vea eso. Por ejemplo, en esta... Doctor, ¿Perdón? ¿y que se encuentren tres riñones, por ejemplo, en algunas personas? Mire, yo no he visto esa anomalía congénita. No le digo que no pueda existir, pero no he visto esa anomalía. La anomalía que he visto es en cuanto al posicionamiento del riñón. Vamos a ver algunos casos cuando miremos pielograma. Pero, por ejemplo, este es el riñón izquierdo. Hay alteración en el posicionamiento. A veces el riñón izquierdo puede estar aquí en la región pélvica o en el flanco izquierdo, o puede estar en el flanco derecho o en la región pélvica izquierda. Eso se llama ectopia renal. Esta se llama ectopia ipsilateral. Ectopia es fuera de posición, o sea, una ectopia en el mismo lado, y ectopia contralateral cuando está en el lado opuesto. Eso sí he visto. Pero personas con tres riñones es raro. En este caso en particular se hizo un arteriograma. Dentro del riñón se dividen sus diferentes ramas, pero todas irrigan al riñón al mismo tiempo. Entonces, no se considera como varias arterias, sino que una sola arteria que adentro se divide, dentro del riñón se divide en varios segmentos, y eso es normal. El problema es cuando hay dos separadas que irrigan una parte y otra parte diferente. Pero eso sí ocasiona el problema. La nefrona que les dije es esta, donde está el aparato yuxtamedular, así se llama, que es el que permite
la filtración. Miren, tiene este sistema en esta forma. Se parece al sistema de los filtros de agua. No sé si han visto un filtro de agua, que adentro tiene una cosita blanca que permite el paso del agua, pero no permite el paso del sucio. Porque sus poros son tan cerrados que no permite el tamaño o el paso de partículas de cierto tipo de tamaño. Igual, la nefrona tiene ese mismo sistema, no permite el paso de ciertas moléculas de un tamaño en particular. Por eso, cuando encontramos un examen de orina y nos dice proteinuria, significa que las proteínas están saliendo por la orina, entendemos en ese momento que hay una anomalía a nivel de la nefrona. Esa anomalía a nivel de la nefrona puede ser por infección o por alteración metabólica o por una alteración de una enfermedad. ¿Verdad? Estas enfermedades pueden ser, una de ellas frecuentemente, el lupus, que son enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes son aquellas enfermedades que atacan a su propio cuerpo. Entonces el lupus, las mismas células del cuerpo se atacan contra sí mismos y dañan la nefrona. Aquí pueden ver cómo el glomérulo está en su posición y tiene la arquitectura histológica de acuerdo a la posición que tiene. Y esto es histología, no necesito que lo aprendan, solo que lo sepan. Aquí tenemos un dibujo de un riñón y la arquitectura de un riñón en un cadáver. Es exactamente igual, nada más que este está deshidratado, este se mira hidratado. ¿Dónde está la corteza? En la corteza está el aparato yuxtamedular. ¿Dónde está la médula? Que es el reservorio. Y ¿dónde está la pelvis? Que son, al final, las estructuras que reciben la orina y que la eliminan. La forma de esta región medular es una forma de embudito. Otros le llaman imagen en copa de vino. La copa es hacia aquí y el agarradero es hacia acá. Entonces estas estructuras filtran la orina. Aquí tenemos una imagen nuevamente de un riñón con la región pélvica y los cálices. Normalmente hay cálices mayores y cálices menores. Los cálices mayores son 3 arriba, 3 en medio y 3 abajo. Esta es una imagen de un estudio radiológico que es el que van a hacer ustedes. Donde están los cálices, donde está la pelvis y está el uréter. Ya filtrando en ese momento. Aquí otra imagen donde están ambos riñones, los uréteres y la vejiga. Los uréteres normalmente están cerrados, pero se expanden cuando la orina pasa a través de ellos. Y esta es la forma histológica como se mira un uréter. Los uréteres se pueden alterar por procesos inflamatorios o obstructivos, inflamatorios como infecciones, obstructivos como los cálculos o tumorales. La orina desciende progresivamente y cae en lo que conocemos como la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es una bolsa recolectora de orina. Esta bolsa recolectora, al llenarse o expandirse, manda estímulos al cerebro, los cuales mandan una contestación con otros estímulos nerviosos. Los primeros son aferentes, o sea, manifiestan sensibilidad. Los segundos son eferentes, o sea, manifiestan conducta y provocan la contracción de la vejiga para eliminar la orina. El músculo, o mejor dicho, la vejiga, tiene músculos circulares, longitudinales y oblicuos. De tal forma que sea una bolsa detrusora, o sea, una bolsa que comprime para sacar la orina dentro de ella misma.
La única parte que no tiene esa musculatura es en la parte inferior, donde sale en el caso del hombre a la uretra prostática y en caso de la mujer a la uretra femenina, porque no hay segmentos en la uretra femenina. En la uretra masculina sí hay segmentos. Los segmentos son uretra peniana, membranosa, vulvar y peniana. Eso lo vamos a ver con mucha delicadeza cuando veamos pielograma, cistograma o uretrocistograma. Pero ahorita lo importante anatómicamente es que sepan que en la parte inferior, que se llama trígono, en su parte superior, trígono porque tiene forma de triángulo, en su parte superior tiene dos agujeros de salida de los uréteres y en su parte inferior un solo agujero salida de la uretra. Esta es la única parte donde no tiene esta musculatura porque permite la entrada de la orina de los uréteres en forma pasiva. De igual forma, permite la salida de la orina en forma pasiva y espontánea. Cuando hay afección de la próstata, esta forma pasiva se vuelve una forma de esfuerzo, pero ya es patológico. Entonces es importante que ustedes lo sepan. Aquí está una vejiga en un cadáver. Aquí hay un estudio de vejiga urinaria donde está llena de medio de contraste y aquí está la uretra, ¿verdad? En este caso en particular, una uretra femenina. Aquí se está eliminando, aquí está en la región glútea, por eso se mira así de pintado. Región glútea donde está saliendo el medio de contraste y aquí está la uretra. En el caso de un paciente masculino, pues su uretra es mucho más larga con los segmentos que les dije y tarda más en salir la orina. Y esto se investiga con un uretrocistograma miccional. Eso lo vamos a ver a su tiempo. Aquí, recordando la anatomía, la uretra masculina es larga, la uretra femenina es mucho más corta. La patología en uretra masculina es más frecuente, en uretra femenina es menos frecuente. Lo hay cuando está asociado a traumas o está asociado a procesos quirúrgicos. Lo importante es definir cuál es la razón de la anormalidad. Entonces, todo esto comprende el aparato urinario y van a realizar con mucha frecuencia dentro del aparato urinario pielogramas intravenosos, de ahí cistogramas, uretrocistogramas. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Doctor, para identificar digamos, la uretra femenina y masculina sería, digamos, por lo grande, ¿va? Sí, en primer lugar, usted ya sabe que está con un paciente femenino. Las proyecciones para ubicar o identificar una uretra femenina y masculina son diferentes. En la uretra femenina, dependiendo de la patología que usted esté viendo, usted puede visualizar una proyección A con una paciente acostada o en proyección lateral con una paciente parada. Depende de la patología que está buscando usted. En el caso del hombre, usted la visualización de la uretra la mira en una oblicua izquierda con técnicas especiales. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo en los temas en particulares. Pero hay técnicas especiales para poder ver la uretra, así nomás no se ve. Y si se ve en forma inadecuada. Entonces, hay que poner en posiciones especiales al paciente acostado, contracción del pene, para poder ver toda la extensión de la uretra y encontrar si existe alguna patología o no. ¿Algo más? Está bien. ¿Alguna otra duda de los compañeros? ¿O comentario?
Doctor, hay una enfermedad que creo que se llama nefrolito. ¿Tiene que ver algo con los riñones? La nefrolitiasis es una enfermedad de los cálices renales o de la región medular en la cual se forman calcificaciones, no son cálculos, sino que se forman calcificaciones a nivel de las pirámides y forman una especie de corona alrededor de la región medular del riñón. Es diferente a los cálculos porque los cálculos tienden a ser únicos o múltiples, pero están separados. En cambio, la nefrolitiasis sigue todo el trayecto de la región medular. Eso es por depósitos de cristales de calcio por una alteración glomerular sistémica, no focal, sino que todos los glomérulos de todo el riñón están alterados. Muchas veces asociados por reacciones antígeno-anticuerpo, o sea, reacciones autoinmunes. Solamente, doctor. ¿Los demás tienen alguna duda? ¿Pregunta? Doctor, le quería preguntar sobre cuál sería una enfermedad crónica de los riñones. Bueno, enfermedades crónicas hay un montón, ¿no? La insuficiencia renal crónica es una de ellas. Las infecciones urinarias a repetición son otra de ellas. Son múltiples. Va a depender Sí, pero hay algunas que van como por etapas, ¿verdad? Por la desintegración del riñón. No, el riñón no se va a desintegrar en sí mismo. No, o sea, va perdiendo la función de... Por Va la perdiendo edad. su función. Por la ¿Sí? edad. Normalmente por la edad no tiene por qué haber ningún daño renal específico. El riñón se daña por enfermedades. Una de las enfermedades que más frecuentemente daña el riñón es la diabetes mellitus. La otra, la hipertensión arterial secundaria a fármacos o la hipertensión arterial secundaria a un problema vascular renal, ¿no? Que se llama estenosis de la arteria renal. Ahí sí se puede dañar el riñón. La otra son los procesos obstructivos. O sea, todos tienen que ser patológicos para que dañen el riñón. Por la edad, el riñón no debería de dañarse normalmente. A menos que usted no tenga ninguna enfermedad, pero usted sea una persona que no tome agua. Entonces, la deshidratación crónica del riñón sí causa definitivamente una lesión permanente. Si no hay más preguntas, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy. Les deseo una buena tarde.